Bienvenidos a otro episodio de Ser Más para Hacer Más. Hoy nos acompaña Nicolás Ibargüen y Nicolás es un ambientalista. Él ha ganado 2 premios Emmy por su trabajo como productor de documentales acerca de problemas ambientales, de especies en peligro de extinción y del cambio climático que tanto daño nos hace como sociedad a nivel global. Nicolás fue corresponsal y director de la Unidad de Medio Ambiente en Univisión Miami. Y actualmente, Nicolás produce contenido independiente y es socio de Smart Films, que es el festival de cine que se realiza anualmente en México y en Colombia. No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. ¡Bienvenidos! Bueno, pues Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Ser Más para Ser Más. Tú y yo nos conocemos ya desde hace un buen rato. Y a mí, yo sé tu trayectoria, yo sé tu compromiso con el medio ambiente, con los animales y sobre todo con el mar. Yo creo que esa es una de las cosas que te ha movido muchísimo. Tuve yo el gusto de conocer a gente maravillosa, a mujeres y hombres espectaculares en todo el tema de la protección a los mares, al Amazonas, al medio ambiente en general. ¿Cómo se llamaba esta mujer que le llama? Yo me acuerdo del apodo, Her Royal Deepness. Silvia Earle. Silvia Earle, qué mujer tan maravillosa. Lo hicieron un viaje con ella en un barco, ¿no? Hicimos un viaje con ella en un barco. He hecho ya varias expediciones con ella. Y todos en el barco este extraordinario. Platícanos un poquito de esa expedición, Nico. Bueno, perfecto. Primero que todo, gracias por la invitación. Me encanta lo que estás haciendo. Creo que es muy importante en estos tiempos este tipo de conversaciones y de charlas. Estamos en un momento en el que nuestro planeta necesita despertar. Necesitamos despertar nuestra conciencia y cambiar la forma en que pensamos y la forma en cómo vivimos. Si queremos sobrevivir y que nuestros hijos y nietos sigan teniendo un planeta habitable como el que hemos tenido la fortuna de tener. Entonces me encanta y gracias por la invitación. Bueno, tienes toda la razón. Soy apasionado profundamente por el medio ambiente. Me preocupa muchísimo el estado en el que está nuestro planeta en este momento. Y los mares, los océanos son soy apasionado porque es como dice Silvia Earle, her deepness. Her deepness, es cierto. Her deepness. El océano es básicamente lo que soporta nuestra vida, lo que hace que podamos respirar en este planeta, es el océano. Te interrumpo un segundo porque yo recuerdo, y el que nos comentó esto, que al rato también quiero que nos platiques un poco de Rob Stewart. Claro que sí. También un ser excepcional que ya no está con nosotros en un plano físico, pero sí en uno, seguro estoy, espiritual y energético. Él comentaba que el 80% del oxígeno a nivel planeta viene del mar. Y yo creo que la mayoría, cuando menos yo, pensaba que venía, por ejemplo, del Amazonas y de todos los bosques, y no, viene del mar. La mayoría del oxígeno que respiramos viene del mar, porque en el mar está el plancton. Digamos que es la mayor cantidad de plantas que hay en el mundo no están en nuestras selvas, están en forma de plancton en los océanos. Y por eso es que la mayoría del oxígeno viene de los océanos. El 20% viene del Amazonas, pero un porcentaje muchísimo más alto viene de nuestros océanos, por esa razón. Oye, platícanos un poquito de este viaje en este barco de exploración que han hecho, como ya comentabas, varias veces con Silvia Earle. Con Silvia tiene la oportunidad de estar 3 veces en esta experiencia tan maravillosa. La primera fue porque hicimos un experimento. Yo tengo la convicción de que en un momento dado hice una expedición con ella porque, bueno, tú la conociste, es un ser absolutamente inspirador, sí. Respira la pasión por los océanos, tú lo puedes sentir solo al hablar con ella. Entonces me pareció muy interesante una forma digamos, bueno, no iba a decir utilizar, pero de usar su pasión para inspirar a personas que pueden tener un impacto positivo en los océanos. Entonces organicé una expedición en la que invité a Silvia, invité a otro gran amigo mío y persona que admiro muchísimo que se llama Enric Sala, que es el que maneja una iniciativa de National Geographic que se llama Pristine Seas. Él vino con nosotros también y invité personas que yo considero que
si se les despierta, digamos, esta pasión por los océanos, pueden llegar a contribuir y hacer mucho. Invité un grupo de personas, éramos como 8 personas, con Silvia y Enrique, los llevamos a un sitio que se llama la Isla de Coco en Costa Rica, que es uno de los pocos lugares que quedan en el mundo, digamos, que tú puedes por lo menos darte una idea de cómo los océanos eran hace unos años, cuando eran saludables, que desafortunadamente ya no lo son, y cuando vas con Silvia y la oyes hablar casi con lágrimas en los ojos diciendo, como recuerda que cuando ella era joven, hoy en día Silvia tiene casi 80 años, y ella empezó a visitar Cocos cuando tenía 20, imagínate, y nos decía que cuando tenía 20 años ella simplemente se ponía la máscara, la careta, metía la cabeza en el agua y me decía que parecía como una infinito cantidad de troncos, como si hubieras cogido una caja de fósforos y la hubieras botado en el mar de la cantidad de vida que había. Y obviamente hoy ya no es así, y es muy diferente, aunque todavía es espectacular. Es eso que dicen que cada generación tiene una nueva idea de cómo el medio ambiente se ve, sencillamente porque no conocemos lo que venía antes, y eso es lo que digamos que me parece gravísimo, porque estamos como cambiando la base de cómo las cosas normales. Pero al tener la oportunidad de hablar con personas como ella, que de verdad nos muestra o nos hace pensar y sentir cómo era esto antes, nos podemos dar cuenta de cómo están las cosas desafortunadamente de mal. Pero bueno, volviendo a Cocos, Cocos sigue siendo un lugar en donde puedes sentir esa vida todavía marina, o sea, donde yo nunca había visto algo igual en términos de biodiversidad, de cantidad de especies, de tiburones, a pesar de toda la presión de pesca que tiene este lugar. Y la verdad que nos funcionó el experimento muy bien, porque varios de los que fueron allá se metieron a temas de conservación marina, donaron recursos, gracias a eso comenzó una iniciativa en Colombia para proteger un porcentaje más alto de los mares. Entonces, esa fue mi primera experiencia con Silvia en la Isla de Cocos. La otra fue porque fuimos a hacer un documental. Excelente. Oye, Nico, en una oportunidad que tuvimos, tú me presentaste también a un gran ser humano que ya no se encuentra, como decía hace rato, con nosotros en vida. Sin embargo, segura estoy que sigue nadando con los tiburones. Yo también. Él hablaba de la importancia de los tiburones para permitir que los océanos siguieran siendo los pulmones reales para el mundo. Platícanos un poco por qué la importancia de los tiburones, por qué debemos de dejar de consumir todos aquellos alimentos que realmente no nos generan cosas tan positivas o tan grandiosas como se dice, y por lo cual matan millones y millones de tiburones. Platícanos un poco, porque yo creo que tenemos que hacer conciencia de la importancia del tiburón para la vida del ser humano. Y aquí, antes de que me platiques, quiero decirte que mi hija, la chiquita María Ignacia, tiene una necesidad de conocerlos. A ella le gusta mucho los tiburones. Yo siempre le platico lo poco que escuché de Rob, es Rod, ¿verdad? Sí. Y luego le leo, porque ella dice que ella quiere que los tiburones se salven. Y tiene 6 años, Nico. Wow. Lo importante de los mensajes que los papás les damos a los niños. Platícanos un poco más de los tiburones. Definitivamente. Pues Rob, tuve la fortuna, la verdad Rob fue una influencia muy grande en mi vida, y tuve la fortuna de conocerlo y de ser amigo de él. De hecho, estuve en nuestra última expedición, fue un mes antes de que muriera. ¿Cuántos años tenía Rob? Rob tenía 36, 35 años máximo, sí, y se encontraba filmando la segunda parte de su documental Sharkwater. Y bueno, fue una muerte accidental filmando eso, pero a mí me influyó muchísimo cuando vi su primer documental, Sharkwater, y después pues, tuve la oportunidad de conocerlo y volverme amigo de él. Hicimos un par de documentales juntos que te tengo que pasar para que veas y le muestres a María Ignacia y se inspire. Me va a encantar hacerlo. Pero Rob tiene una cosa de la cual yo aprendí muchísimo, y es que él me decía, los tiburones, él digamos que usaba los tiburones como un símbolo de conservación, porque precisamente por lo que tú dices, los tiburones por alguna razón generan esta fascinación, ya sea por miedo, o por misterio, o por alguna razón los tiburones siempre generan, y por la de película que salió en los 70s, que fue lo peor que le pudo pasar a los tiburones. Sí, el Jaws. Jaws. Entonces, lo que Rob me decía, los tiburones son esenciales para la salud del mar porque son predadores tope. Entonces, cuando tú quitas un predador tope de la cadena alimenticia, todo lo que está ahí abajo, en esta cadena alimenticia, se desequilibra.
y vienen consecuencias que ni siquiera conocemos. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta hoy en día? Nosotros estamos jugando, a nivel planetario, haciendo un experimento muy grande con nuestro propio planeta, nuestro propio hogar, Nuestra propia y casa. no conocemos las consecuencias de esto, que es lo grave. Y es un poco lo mismo con los océanos. Hemos acabado con el 90% de las poblaciones de tiburones en el mundo y todavía no tenemos claro cuáles son las consecuencias de esto, pero de que hay consecuencias, hay consecuencias. Entonces él usaba, como estoy tratando de hacer yo, a los tiburones como un símbolo de la destrucción que le estamos haciendo a nuestro planeta, y pues en particular a los océanos, que como decía Silvia, es básicamente el soporte de nuestra vida. Cuando tú estás quitando uno de los predadores más importantes de un ecosistema, además que no de un ecosistema, del ecosistema más importante de nuestro planeta, el que nos da la vida, Así es. pues las consecuencias pueden ser absolutamente nefastas. Y lo que tú decías es verdad, las razones por las que lo estamos haciendo son absolutamente irracionales, porque primero, no hay nada nutritivo en un tiburón. No sé si yo hice uno de los documentales por los que mencionaste ahorita, por los que fui afortunado y me gané un Emmy, fue precisamente una investigación que hicimos sobre lo que se encontraba en la carne de tiburón. Y por unas pastillas, me encontré en CVS, en Estados Así Unidos, es. en Walmart y en otras tiendas que tú podías comprar pastillas de cartílago de tiburón. Y me pareció a mí completamente aterrador. Entonces hice toda una investigación, qué pasaba con estas pastillas y si era verdad que tenían los beneficios que decían que tenían cuando las vendían, que es bueno para tus articulaciones. En un momento dado decían que curaba cáncer, porque a los tiburones no les da cáncer, cosa que es totalmente falso. Entonces fui a donde la directora de toxicología de la Universidad de Miami, que estaba justamente haciendo estudios de la toxicidad en los peces grandes del mar, y lo único que me demostró ella es que no solamente no es bueno para tus articulaciones, sino que además contiene toxinas muy dañinas para la salud que no abandonan tu cuerpo una vez las consumes, como mercurio, por ejemplo. Se quedan en el cerebro muchos años después de que te mueras. Entonces, tiene comprobados casos de Alzheimer's temprana, de Parkinson's, de todas estas enfermedades que ahora están surgiendo a edades que antes eso ni siquiera era una realidad. Entonces, es absolutamente probado que no solamente no cura nada, sino que es absolutamente tóxico el tema de la sopa de aleta de tiburón, que es verdad la causa número uno por la que estamos acabando con Nosotros matamos 100 millones de tiburones todos los años. La mayoría es por una sopa de aleta de tiburón. Y ni siquiera los matan. Los mutilan, cortando la aleta, los avientan y se ahogan porque se van hacia la profundidad. Exactamente. En algunos lugares están tratando de volver esto ilegal. La Comunidad Europea también es una historia al respecto. Pero las soluciones que plantean es que obligan a que los tiburones lleguen a puerto con los cuerpos completos. Pero igual seguimos matando 100 millones de tiburones al año. O sea que esa es una solución muy cortoplacista y no estamos pensando en realidad en las consecuencias que puede tener esto para nuestros océanos y para nuestro planeta en realidad. Entonces el tiburón para mí es ese símbolo que simplemente ayuda a ilustrar mucho más fácil lo que estamos haciendo en realidad con todo nuestro planeta, la destrucción que estamos causando los humanos en nuestro planeta que no tiene precedentes. Oye, con el documental que haces de los tiburones a través, o a partir más bien de estas cápsulas de cartílago de tiburón, tengo entendido que CVS retiró toda esa mercancía de sus farmacias, ¿verdad? Yo creo que fue en parte por lo que me gané el Emmy, es porque logré que CVS y Walgreens retiraran sus pastillas ya no las venden, ya no las encuentras allá. Ahora, hubo otras tiendas como GNC y Vitamin Shop que ni siquiera respondieron a nuestros llamados. Entonces, bueno, pero se logró algo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Has visto que las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia de lo que le hemos hecho en cuanto a los daños al medio ambiente? ¿Crees que están más conscientes? ¿Crees que tienen una relación diferente a la naturaleza? ¿Están realmente conscientes pero haciendo algo o conscientes paralizados? Pues mira, es una gran pregunta porque yo me la he hecho muchas veces, porque por un lado yo siento que sí hay una generación que está empujando muchísimo para que hayan cambios. De hecho, hay una cantidad de jóvenes aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo que están demandando a sus gobiernos para que el cambio climático y todo lo que hacemos, o sea, emitir combustibles fósiles a la atmósfera sea un delito. Pero por otro lado también siento que hay mucha desconexión de la nueva generación con la naturaleza, con el planeta. Y eso también me preocupa muchísimo porque ahora tú ves, bueno, yo ahora tengo un hijo de 1 año y 8 meses y veo como... O sea, la atracción que tienen por estos dispositivos móviles es casi que ya innata y natural.
y cada vez veo más niños alrededor, ahora que estoy pendiente de los niños, porque antes no estaba pendiente de los niños, veo que se la pasan metidos en un tablet, en un celular. Y eso no sé si tenga beneficios o no, pero sí creo que de cierta manera nos desconecta un poco del mundo natural. O sea, yo por lo menos tuve la fortuna de crecer muy cerca de la naturaleza, de ver un árbol, y yo creo que en gran parte eso es lo que me hizo a mí un ambientalista. No sé si hubiera existido el mismo resultado si yo hubiera crecido mirando una tableta o un iPhone. Entonces, por un lado sí hay una generación preocupada que creo que se está dando ¿Preocupada cuenta. y ocupada o preocupada nada más? No, creo que preocupada y ocupada. Y hay un símbolo muy importante ahorita, esta niña Greta, por ejemplo. Sí. Y hay muchas personas que se están dando cuenta que nuestra generación y las generaciones de para arriba les están robando su futuro. Y sí creo que eso ha generado una reacción importante en los jóvenes de hoy. Y las protestas que tú ves hoy en día para el cambio climático, yo creo que son únicas. Entonces sí creo que hay una generación que definitivamente está preocupada, definitivamente siente que le están robando su futuro, definitivamente siente que hay una injusticia contra ellos que es muy refrescante de ver, y sí se está viendo. Entonces tengo esa inquietud que no estoy seguro para qué lado vaya, pero veo cosas positivas también. Yo creo que los cambios para las nuevas generaciones, para tu hijo Kai, para mis dos niñas, o esa conciencia en mucho se tiene que dar en el hogar y después obviamente en los colegios. Mira, por ejemplo, María Ignacia, ahorita platicamos otra vez de María Ignacia, para su cumpleaños, el año que entra en enero, ella pidió ir a limpiar una playa con sus amigos. Wow. Entonces yo digo, wow, sí están tratando de hacer algo estas nuevas generaciones. Valentina está totalmente inmersa en todo lo que tiene que ver con animales, por ejemplo. Para su cumpleaños, ahora en agosto, ella lo que quiso fue traer a varias agencias o lugares de adopción de perros para que otros fueran a adoptar perros, porque nosotros no compramos, adoptamos igual que yo. Perritos. Entonces, y eso ha sido porque para mí sí es muy importante el medio ambiente. Yo sí les hablo mucho de eso, y el cuidado y el cariño que también debemos de darles y el respeto que debemos de tenerles, porque al final del día somos parte del todo. Todos, no estamos aislados de ellos. ¿Qué haces tú con Kai, por ejemplo? Además de preocuparte un poco de las tabletas y eso, pues eso es ponerles horarios, tiempos, fines de semana, que eso es lo que obviamente yo hago con las mías. ¿Qué haces tú con Kai? ¿O qué vas a hacer con Kai para la educación? Para que la gente que nos esté escuchando, que tiene hijos y que también les preocupa, porque yo creo que es una preocupación para muchísimos papás y mamás, esto que acabas de comentar. Pues mira, para mí te voy a contar una historia que para mí yo creo que fue absolutamente esencial cuando estaba creciendo, y es mi abuelo. Mi abuelo para mí pues fue como mi ejemplo a seguir. Y yo me acuerdo, él me llevaba siempre a caminar. Nos íbamos a caminar, yo tendría, no sé, 4, 3, 5 años. Y me llevaba a caminar por el parque y me acuerdo que me decía, ven, mira ese árbol. Y me decía, ese árbol que está ahí está vivo. Mira los pajaritos que se sientan en ese árbol. Esos pajaritos están vivos, y no solamente están vivos, sino hay una conexión entre esus pájaros y ese árbol. Y esas flores que están allá abajo también están vivas, y hay una conexión entre todo esto. Y después sacaba una navajita que llevaba él en su bolsillo, y había un árbol, y llegaba a este árbol y con su navajita le hacía una rayita y salía la sábila, y me decía, mira, esta es la sangre del árbol. Este árbol está tan vivo y es tan importante como nosotros. Y eso me cambió la vida. Entonces yo creo que ojalá yo pueda hacer lo mismo con Kai, en ese sentido. Mantenerlo cerca de la naturaleza, cerca de la vida, cerca de respetar y entender que nosotros no somos superiores a nada, a ningún otro organismo vivo, sino que el ser humano no tejió la fábrica de la vida. El ser humano es simplemente un hilo más de la fábrica de la vida. Y para que podamos sobrevivir y lograr tener un planeta saludable, tenemos que entender que los seres con quienes compartimos este planeta, todos los seres vivos, los tenemos que empezar a ver como compañeros de planeta y no como productos que podemos usar y abusar a nuestro antojo. Y yo creo que esa es la lección más grande que yo creo que le puedo dar a Kai para que tenga una conciencia mucho más alta y siga conectado al planeta y juegue el rol como ser humano que tenemos que jugar en esa fábrica compleja de la vida que ha tomado billones y billones de años de sabiduría para llegar acá y para ponernos donde estamos. Así es. Platicamos hace ratito de los incendios en California. Comentamos que tú estuviste también esa semana, la misma semana que nos evacuaron a mis hijas y a mí por 4 días de nuestra casa
te pasó lo mismo, estabas con unos amigos y también los evacuaron ustedes. ¿Por qué crees que a algunos gobiernos y muchas empresas no quieren aceptar que mucho de lo que estamos viviendo tiene que ver con el entorno y cómo estamos tratando el medio ambiente, que tiene que ver con toda esa basura que le damos al medio ambiente en muchas formas diferentes? ¿Por qué crees que eso sigue siendo algo a lo que todavía una gran parte muy poderosa del planeta no lo considera como prioridad? Yo creo que estamos viviendo unos tiempos absolutos, o sea, uno de los tiempos más difíciles que hemos vivido como especie, yo creo. Estamos siendo liderados por personas que desafortunadamente la ambición es la que los guía, el dinero es lo que los guía. Son absolutamente proponentes del capitalismo desaforado en el que estamos viviendo, en el que el valor de las cosas se la damos a algo muy subjetivo, como es el dinero, y no se la estamos dando a las cosas donde realmente está el valor, que es en los ecosistemas que nos permiten respirar, que nos permiten tomar agua, que nos permiten que tengamos un planeta con un clima regulado, que nos permiten vivir, que nos permiten florecer. Y el cortoplacismo que estamos viendo hoy en día en nuestros líderes, pues sin ir más allá, en Estados Unidos, el líder actual lo que está buscando es, bueno, primero, sacarnos del Tratado de Cambio Climático de París. Pero eso es lo de menos, la cantidad de regulaciones que están quitando. Uno piensa y de verdad yo a veces digo, esto parece una película de un cartoon donde hay un villano que está tratando de hacer el mayor mal posible, porque cuando tú empiezas a ver las cosas que están tratando de hacer, ahora quieren quitar regulaciones de polucionar los ríos y los arroyos en Estados Unidos, quitar los límites de polución que emiten los carros en cuanto a eficiencia de gasolina, una cantidad de cosas que tú dices, ¿qué le pasa a nuestros líderes? Vemos a Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, que dice que a Brasil y a la Amazonía hay que abrirla para la agricultura, sin entender el valor real que tiene la Amazonía como tal, que es la que nos está dando muchas de las cosas esenciales que necesitamos los seres humanos para vivir. Entonces creo que estamos viviendo una etapa muy complicada. Es como decía, está este científico, Enrico Fermín, tiene esta teoría que dice que la razón por la que no hemos encontrado vida inteligente en el universo es porque hay un momento en que las civilizaciones se desarrollan tecnológicamente tan rápido, mucho más rápido que la conciencia y que la empatía, que llega un momento que se consumen sus recursos y se autodestruyen. Y yo creo que en este momento estamos en un punto así de importante. Estamos en un punto en que estamos definiendo el futuro de nuestra especie, la existencia misma y la sobrevivencia de nuestra especie. Y no lo estamos entendiendo. Creo que hay mucha falta de información y de educación al respecto. Y creo que es esencial que las personas lo entiendan y que le exijan a sus líderes que es esencial que esto pase, que es esencial. No podemos seguir eligiendo líderes que no tengan esta conciencia en sus políticas, porque yo creo que es la única forma que lo vamos a poder lograr. Hablando del Amazonas, hablando de Brasil, hablando sobre todo de palabras tan importantes como la empatía, como la compasión, como el amor, que al final del día, cada día las escuchamos más y más, cada día nos da menos vergüenza hablarlas, porque creo que son valores fundamentales a través de los cuales debemos de vivir, porque es nuestra obligación hacerlo para nosotros primero y para los demás después. Yo recuerdo, es más, ese creo que lo presentaron en Cancún en el año, el documental que hiciste del Amazonas, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. ¿A qué año fue cuando se presentó, Eso fue Nicolás? el 2010, que fue la COP en Cancún. Sí. 10 o 11. Platícanos un poco, fíjate, y en ese entonces y ahorita lo que está sucediendo con el Amazonas ha sido terrible. Platícanos un poco por qué decidieron hacer un documental tan importante, de qué trató el documental, porque yo vi la primera vez que lo enseñaron, me pareció excepcional. Gracias. Platícanos un poco de eso, porque mira, hablabas ahorita de la empatía, de la compasión, de todo eso que tenemos que regresarle al planeta, a nuestra casa, a nuestro hogar, como bien lo decías,
a partir de entregárnoslo a nosotros, ¿no? Creo que eso es lo que ustedes también hacen en sus documentales, en específico en ese, por lo que yo recuerdo. Es absolutamente esencial. Bueno, respecto al documental que preguntas, o sea, el rollo, el papel que cumple la Amazonía en nuestro planeta es esencial. Como te decía al principio, el 20% del oxígeno que respiramos viene del Amazonas. Yo creo que nuestro planeta no puede ser viable, por lo menos para nosotros, si el Amazonas no deja de existir. Entonces, siempre ha sido una preocupación muy grande. Cuando hice ese documental, fue para explorar toda la minería ilegal que hay en el Amazonas. Ese documental se llamaba Amazon Gold, que era sobre la minería ilegal del oro. Y para mí fue muy importante porque ahí toca un tema fundamental para mí, y es el tema que mencioné ahora del capitalismo, que le asignamos un valor a algo subjetivo que en realidad no tiene un valor real, como por ejemplo es el oro o la moneda, y le quitamos el valor a las cosas importantes de verdad que nos dan la vida. Y tú en esa ocasión, en ese documental, puedes ver directamente la destrucción de hectáreas, cientos y cientos y cientos de hectáreas de selva, que para la selva que era en ese momento tomó cientos de miles de años ser lo que era, una selva completamente conectada y completamente viva, complejísima a niveles que todavía los humanos no podemos ni llegar a entender, y nosotros la estamos destruyendo por unos gramos de un metal que consideramos precioso. Entonces es esa dicotomía del ser humano que es tan compleja, pero por lo menos en esos momentos teníamos gobiernos y durante esos años del 2010 al 2017, digamos que la deforestación en el Amazonas bajó por un tiempo, pero desafortunadamente las cosas iban muy bien en el sentido. O sea, tenemos un presidente como Obama en Estados Unidos, que las regulaciones ambientales subieron, el tema de la conservación, el tema de hacer algo por el cambio climático, la deforestación en el Brasil bajaba, y ahora tenemos todo lo contrario, un presidente como Trump acabando con todas estas regulaciones, y un presidente como Bolsonaro en Brasil, básicamente abriendo el Amazonas a cualquier tipo de exploración y explotación. Entonces, pues el Amazonas, hice ese documental porque, o sea, el Amazonas está siendo explotado de manera desmedida, más ahora que antes, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Y hablando de la empatía y del amor, para mí la empatía es uno de los sentimientos o herramientas más importantes que tiene a disposición el ser humano, y yo creo que la empatía es la única herramienta que existe que nos puede llevar a nuestra salvación. Fíjate que gracias a la empatía hay derechos humanos. Gracias a la empatía, la discriminación por sexo, por género, por orientación sexual, por religión, todo eso es gracias a la empatía, es la capacidad de los seres humanos de ponernos en los zapatos de otro y entender la injusticia a través de hacer eso. Pero ahora tenemos un reto aún mayor, que es llevar la empatía al siguiente nivel, que es ya no es ponernos en los zapatos de otro ser humano, porque eso ya digamos que por lo menos en términos generales lo hemos logrado hacer, sino ponernos en los zapatos de otras especies y entender que nosotros solamente somos un pedacito más, una especie más en el tejido de la vida de este planeta. No somos ni más ni menos importantes que otras especies. Y para lograr sobrevivir en este planeta tenemos que tener la empatía suficiente para ponernos en los zapatos de otras especies y entenderlo. Si no, la verdad, yo creo que sin la empatía no creo que lo logremos. Hablando de ser parte de todas las especies en este planeta, tengo entendido que se han extinguido, según la Organización de Naciones Unidas, cerca de 1 millón de especies en el planeta. Nicolás, no puedo ni siquiera concebir, imaginar qué significa que 1 millón de especies en nuestro planeta, y creciendo, se han extinguido. ¿Qué podemos hacer desde nuestro propio espacio, aquellos que realmente estamos preocupados, pero también queremos ocuparnos en lograr algo para ver de qué forma podemos empezar a frenar poco a poco aquello que tanto daño nos está haciendo, porque nos estamos autodestruyendo nosotros mismos y a veces no queremos tener esa conciencia de lo que estamos haciendo? Es un tema muy importante para mí, el tema de la extinción. Mira, estamos empezando el planeta tiene 4.5 billones de años, atravesado por 5 extinciones masivas, y estamos empezando la 6ª extinción masiva. Pero por primera vez en la historia del planeta, esta extinción masiva está siendo liderada por una sola especie, y somos los humanos. Esto no tiene precedentes, es único.
Más o menos 200 especies desaparecen del planeta diariamente. O sea, los números son absolutamente aterradores. Y cuando uno piensa, bueno, a ver, en el planeta existen más o menos 1.5 billones de vacas que tenemos para comer, más o menos matamos 60 billones de animales para alimentarnos, y comparemos esto con la vida salvaje del planeta. Quedan la vaquita marina, prácticamente ya está funcionalmente extinta porque no quedan más de 20. Gorilas, no hay más de 800 gorilas en el mundo. Tigres, no hay más de 2.000 tigres en el mundo. Leones, la población no debe llegar a los 20.000. Rinocerontes, yo creo que muchísimo menos. Jirafas, 20.000. Entonces, elefantes con 250.000. Pero que además muchos de estos animales a los que estás mencionando los quieren como trofeo, o los quieren por ideas que ni siquiera son reales, que el cuerno del rinoceronte para que les dé no sé qué tipo de poderes. Es impresionante. Ahí es cuando la irracionalidad del hombre se hace evidente, cuando permitimos que esto pase en un mundo en que estamos conduciendo a la sexta extinción masiva. Entonces, lo que te quería decir es que yo tengo 46 años. Desde el año que nací a hoy, hemos acabado con el 50% de la vida silvestre del mundo. Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué mundo va a tener Kai cuando tenga mi edad? ¿Y qué consecuencias? Yo veo esto como un juego de Jenga, porque el ser humano no lo entiende, no entiende lo que está pasando, pero cada especie que se va es un palito de este Jenga que quitamos. Y va a llegar un momento en que vamos a quitar un palito, una especie que se va, y toda la torre se va a destruir, porque es que tenemos que entender que la Tierra es un organismo vivo. Y cuando dejamos de cumplir el papel que tenemos que cumplir dentro de ese organismo vivo, no dejamos de ser más que un virus en un cuerpo enfermo, algo del cual el cuerpo enfermo se trata de deshacer, como lo está haciendo la Tierra con el calentamiento global. Entonces, o volvemos a ese balance necesario o estamos en problemas graves. Además de la extinción, además de lo que ha sucedido en el Amazonas, además de los incendios en California, además de los incendios tan terribles que está pasando ahorita Australia, además de las inundaciones tan horroríficas que está viviendo, por ejemplo, Venecia, ahorita en Italia, que no lo veían, creo que desde el 50 años. 66 aproximadamente, ¿no? ¿Qué te dice y qué te hizo a ti decidir ser papá? Gran pregunta. Te voy a contar una historia. Yo tuve la fortuna, y tú también, de conocer a una persona que me volví muy cercano a ella, Jane Goodall. Sí. Sí. Tú estuviste en varias charlas con ella, es una persona fascinante, una guía para mí en la vida. Y una vez, en una de mis muchas conversaciones con ella, yo siempre, con toda esta información de lo que está pasando con el mundo y lo que está pasando con el planeta, es muy difícil tener esperanza. Es muy fácil ver las cosas, es muy difícil ver la luz al final del túnel. Y yo no quería tener hijos, lo tenía clarísimo, precisamente porque no sé qué planeta va a tener mi hijo. Entonces era un tema que me preocupaba muchísimo. Y en una conversación con ella estábamos hablando de esto y le dije, no, yo no voy a tener hijos. Y ella me miró con los ojos. Ella es una señora de 85 años, creo que tiene hoy. Viaja más o menos 250 días del año dando charlas para inspirar a la gente a que tenemos que cambiar. Y yo tengo esta conversación con ella y ella solamente me dice, a ver, un minuto, tengo que hablar contigo. Tú no puedes pensar así, porque te voy a explicar una cosa. Cuando uno pierde la esperanza, no vale la pena vivir, porque la vida es eso, la vida es la esperanza, y mientras que estemos vivos, tenemos todo lo que necesitamos para cambiar. Una vez estemos muertos, ya eso se va. Ese potencial que tiene el ser humano, que es este gran motor de producir cambio, se va. Entonces tú no puedes perder la esperanza. Y si no quieres tener hijos por falta de esperanza, eso no es ninguna razón para tener hijos. Tú tienes que tener claro que tienes tú y las personas alrededor tuyo y la cantidad de personas que puedas influenciar alrededor tuyo. Tienes que pensar que vas a poder influenciarlas y que tu hijo también va a ser un agente de cambio para lograrlo. Y me cambió un poco mi mentalidad. Y ahora está acá y aquí. Fíjate que esa es una de las cosas que, no la principal, pero yo también me la pregunté. Yo me tardé muchos años para tener a mis 2 hijas, por muchas razones. Y cuando me la preguntaba, me quedaba claro que yo no sabía si alguna de mis hijas, no sabía si era niño o niña en ese entonces,
pero hoy niñas. ¿Quién dice que Kai o María Ignacia o Valentina o algún niño o alguna niña en el mundo va a ser quien llegue con la solución, o varios con una solución real de cómo podemos revertir eso? Porque yo sí veo que hay más conciencia, sobre todo en estos tan chiquititos. O sea, mis hijas yo las veo. Nico, y ahora que empiece Kai tiene 1 año 8 meses, pero ahora que empiece a hablar más, que empiece a estar más presente conscientemente, porque está presente espiritualmente. Los niños no son tontos, son brillantes y tienen una sabiduría interna extraordinaria. Vas a ver cómo te vas a empezar también a dar cuenta, wow, estas generaciones vienen con otro chip impreso diferente. Y me encanta lo que te dijo Jane, porque yo creo que es absolutamente cierto. No podemos perder la esperanza en que sí podemos cambiar, sí podemos revertir todo el daño que le hemos hecho al planeta, a los animales, a los océanos, a las selvas, a todo lo que nos da el tener vida. Y obviamente hay muchísimos obstáculos a los que nos enfrentamos en el día a día, todos en las diferentes trincheras en las que nos estamos, a las que estamos enfrentando, en las que nos estamos desarrollando. ¿Cuál crees tú, desde tu experiencia como ambientalista, como luchadora incansable a favor del planeta en todo sentido, crees que sea el reto más grande del ser humano hoy en día en ese sentido? Antes de responderte la pregunta, sí te quería decir algo que es importante para mí, es que nunca podemos subestimar el poder que tiene un individuo o un grupo de individuos en cambiar las cosas, porque si nos ponemos a pensar, es lo único que en realidad ha cambiado el mundo. Entonces es importantísimo no subestimar el poder del individuo. Y ahora, para contestar tu pregunta, yo pienso que el reto más grande que tenemos es, Einstein decía que nosotros usamos nuestro pensamiento y nuestro conocimiento para crear el mundo que tenemos hoy. Y no podemos pretender cambiar el mundo si no cambiamos nuestra forma de pensar. Y creo que el reto más grande que tenemos es cambiar nuestra forma de pensar, es cambiar nuestra forma de ver el mundo, es cambiarnos por dentro. Porque por fuera creo que no vamos a lograr mucho si eso no cambia desde adentro. Es el reto más grande que tiene la humanidad hoy en día, y es visualizar nuestra civilización de una forma completamente diferente. Y tenemos que cambiar el sistema desde su raíz. Y ese es el gran reto que yo veo que tenemos. Nico, a ver, danos, sobre todo para la gente que nos está escuchando, para mí, danos 3 acciones no extraordinarias, porque tú lo que haces es algo que va mucho más allá, pero 3 acciones concretas que podemos hacer en el día a día para cuidar o para mejorar el medio ambiente. Hagamos una cosa, yo te voy a dar una lista de acciones, porque yo creo lo siguiente: ya estamos en un punto en el que las cosas básicas ya todas las personas que nos estén escuchando tienen que empezar a hacerlas. Son como saber sumar y restar. O sea, el tema de reciclar, de no usar plástico, de usar menos carro, de caminar más, de no quemar tantos combustibles fósiles, de tratar de usar las fuentes de energía renovable en lo que sea posible, de consumir menos, de consumir lo esencial, de reducir nuestra vida, de estar conscientes. ¿Reducir nuestra vida en qué sentido? De reducir nuestra vida en el sentido de dejar de consumir cosas innecesarias, de ser mucho más conscientes de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos, de ser más conscientes del impacto, porque es una cosa también muy importante que tenemos que tener claro, y es que nosotros, cada individuo tiene un impacto grandísimo en su vida. Nosotros ahora tenemos el acceso a una cantidad de energía. Piensa que hace 200, 300 años un humano que no tenía acceso al petróleo necesitaba 500 horas de trabajo para hacer algo que hoy en día con 1 litro de gasolina lo puede hacer. Entonces, cada uno de nosotros, el impacto que podemos tener en el planeta es gigante. Cada uno, cada persona, que a veces la gente me dice, pero ¿yo qué importo? Yo una sola persona haciendo, deshaciendo, y yo estoy completamente de desacuerdo. Todos tenemos un poder inmenso de cambiar las cosas. Eso es lo básico. Esas son cosas que yo creo que ya a partir de este momento todos los que nos estén escuchando tienen que empezar a hacerlo, porque dejar de comer animales.
Sí. Es otra de las cosas que es absolutamente esencial, es por el impacto que tiene en muchas cosas de nuestro planeta, que esa es además, otra discusión larguísima. Así es, y además en algún día, o sea, en otra ocasión nos tienes que acompañar. Por ejemplo, hoy ya hacen carne que no viene de un animal. Y que es vas a deliciosa. ver, deliciosa, porque yo también la he probado. Exactamente. Dejar de comer animales, muy importante. Pero más allá de todo esto, de esta lista que te acabo de hacer, yo creo que lo más importante de todo es educarnos. Es hacer un esfuerzo extra de entender lo que está pasando, de leer, de ver documentales, de ver y de entender por qué nuestras acciones importan. Porque cuando vamos al supermercado a comprar, cada dólar que gastemos está diciendo algo, es un voto de algo. Cada cosa que usamos, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo comemos, qué decidimos hacer, todo tiene un impacto. Y yo creo que lo más importante ahorita es educarnos, porque tenemos que movilizarnos. Ya creo que lo que cada persona debe hacer, ya no solamente esto que te digo que es lo básico, ahora tenemos que movilizarnos, asegurarnos que nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros países estén caminando en esa dirección. Creo que es la única manera en que podemos llegar de verdad a un cambio real para que María Antonia, Valentina, Kai tengan un futuro viable. Entonces creo que tenemos que ir más allá, tenemos que movilizarnos, tenemos que aprender, tenemos que educarnos. Además, como decía Silvia Earle, no podemos cuidar lo que no entendemos. Entonces es importante entender. Para entender tenemos que educarnos, pero yo creo que la educación, fíjate que yo siempre he dicho que la educación, o más bien, un país educado es un país con futuro. Entonces también el ser humano que tiene ganas de seguir educándose es un ser humano que obviamente también va a cuidar el poder permanecer el mayor tiempo posible en un espacio mucho más sano en todo sentido, ¿no? Absolutamente. Oye, Nicolás, me gustaría ahora hacerte una serie de preguntas en donde quiero que contestes lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Qué libro marcó tu vida? Varios libros. No tengo un libro favorito. Tengo, libros que recuerdo que cambiaron mi vida. Te puedo decir tantos libros. Me acuerdo Siddhartha, por ejemplo, tuvo un impacto importante en mi vida. Desde muy pequeño. Ahora estoy metido en muchos libros que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, tienen que ver con cómo despertamos una nueva conciencia. Me estoy leyendo un libro ahorita muy interesante de un escritor que se llama Daniel Pinchbeck, que es cómo cambiar tu mundo. Y habla justamente de lo que estaba mencionando ahorita, que es, tenemos unos retos muy grandes a nivel material de cambiar nuestra vida, pero unos retos mucho más grandes a nivel interno. Y ese libro, estoy absolutamente fascinado con este libro. Estoy leyendo un libro maravilloso ahorita que se llama The Overstory, no sé cómo traducirlo al español, pero son pequeñas historias que relacionan dramas humanos a árboles que han sido muy característicos de nuestras vidas y que a veces pasamos al lado de ellos sin darnos cuenta, y son árboles que han sido importantísimos en nuestras vidas y los relacionan directamente a los árboles. Entonces es una manera muy interesante de lo que hablábamos, de sentir la conexión nuestra humana con la naturaleza. Se llama The Overstory. Estoy fascinado con ese libro y lo recomiendo muchísimo. Otro libro que me acabo de terminar de leer, que también lo recomiendo muchísimo, que se llama La Revolución Necesaria, que es justo lo que estamos hablando, que necesitamos una revolución para poder sobrevivir básicamente en el planeta. Es necesaria, ya no es o esperamos a que el cambio climático nos la imponga, o nosotros, utilizando nuestra inteligencia y nuestra ingenuidad, la cambiamos. ¿Qué significa para ti ser valiente? Ser valiente para mí significa no tener miedo de expresar tus ideas, de decir lo que piensas y así vaya en contra de la corriente. Para mí es fundamental la valentía en esta revolución que necesitamos. No, es mantenerse en su camino a pesar de lo difícil que es, porque desafortunadamente en el mundo en el que estamos es más fácil ir con la corriente. Pero la valentía es resistir eso y mantenerse en su camino a pesar de lo difícil que pueda parecer. ¿Qué crees que sucede después de morir? Yo creo que de alguna manera, yo no soy religioso ni nada de esto, pero de alguna manera a través de ver la naturaleza y de ver lo maravilloso que es y la magia que hay en ciertas cosas, creo que de cierta manera estamos conectados a eso de una forma eterna.
Entonces, para mí el morir es simplemente será una transformación de energía. No estoy muy seguro qué pase con la conciencia mía en específico o no, pero de cierta manera sé que estoy conectado a una cosa mucho más poderosa, mucho más maravillosa, mucho más interesante, profunda de lo que puedo ver yo ahora. ¿Qué te da miedo? Me da miedo que no podamos cambiar el curso que llevamos. ¿De qué manera creas paz en ti? Pensando en los momentos mágicos que he tenido la fortuna de experimentar, de vivir, de mis conversaciones con Jane, sentado en la orilla de un lago en África, y esos momentos que me recuerdan que estamos conectados a algo mucho más grande y más importante. Así mantengo mi paz y puedo mantener la esperanza. Y ahora termina este enunciado. Me desconecto practicando. Deporte. Me encanta el deporte. Yoga. ¿Haces yoga? Mucho yoga. Qué bien. La vida es... Maravillosa, mágica. Estoy de acuerdo, la vida es mágica. Nicolás, como siempre, qué delicia platicar contigo. Qué padre seguir aprendiendo contigo cosas nuevas. Me encanta recordar tantas otras que nos ha tocado vivir juntos. Te quiero agradecer este espacio, este tiempo que nos regalas. Y estoy de acuerdo, yo creo que una de las cosas más importantes es educarnos para entender, porque al entender aceptas. Algo que a veces no logras aceptar porque no logras entender, porque nunca quisiste conocer al respecto. Y te pregunté por 3 acciones, nos diste muchísimas más, pero lo más importante de eso es que son cosas que podemos hacer todos los días sin ir más allá que estar conscientes pensando en voy a lograr eso. Por ejemplo, una de las cosas para mí muy importantes por haber estado en el sector energético durante muchísimos años es yo ando apagando las luces por todos lados porque me choca que la gente lo gaste. Una de mis sobrinas cuando tenía, no sé, 4 años, me vio lavarme los dientes y te estoy hablando, ya tiene ahorita 28, pues hace 24 años, me dijo, Nina, apaga el agua cuando te estás lavando los dientes. Sé que me quedó tan claro, Nicolás, que yo son las cosas que yo hago y además les he inculcado a mis hijas. No tienen por qué tener el agua prendida cuando se están lavando los dientes. La regadera lo mismo. Mis hijas, no gasten agua, báñense, ahora lo tienen que hacer y sálganse. Son cosas tan pequeñas y tan sencillas de hacer, pero tan significativas para el medio ambiente que creo que lo podemos lograr. Y pues bueno, nuevamente, Nicolás, gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento, tu luz, tu amor y por tener tanta empatía con el planeta en lo general, y seguro estoy que todo eso se lo estás ya transmitiendo vía esos lazos inquebrantables de luz que logramos tener. Cuando menos yo sé que tú y Manu lo tienen con Kai, y yo lo he tenido con mis hijas, y seguro estoy que muchísimos mamás y papás lo tienen con los suyos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de ser más, que definitivamente lo eres, para hacer más, que definitivamente también lo estás haciendo. Angélica, muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, encantado de hablar contigo. Agradecido porque tú has sido una de esas personas que me ha apoyado durante mucho tiempo en hacer muchas de esas cosas, y siempre estoy muy agradecido, y gracias por esta invitación. A ti, Nico. Muchas gracias.